voy a tratar 7 puntos en esta primera, después hay otra que voy a contar. Primer punto, el sínodo como proceso, celebración y texto. Segundo, la clave de lectura, la conversión pastoral como clave de lectura del sínodo. Entro ahí en las cuestiones ministeriales, hago algunos cuestionamientos, las ganancias del sínodo, algunas cuestiones abiertas y finalmente conclusiones. El título de la ponencia: repensar los ministerios en la Iglesia después del sínodo de la Amazonía. Primer punto, el evento eclesial. Acá llamo la atención para 4 puntos. Primero, un primer elemento que caracterizó este sínodo fue el proceso. Una fase de escucha amplia y capilar. Casi 90.000 personas fueron oídas en más de 200 eventos en el presínodo. Un otro elemento, una libertad de gestos, palabras y expresión jamás vista en el aula sinodal, en todos los sínodos, creo. Y una extensa programación fuera del sínodo. Algo como 90 celebraciones fueron hechas en la iglesia de Santa María en Transpontina durante los 21 días de la celebración del sínodo. Segundo elemento que subrayo, la presencia y participación de indígenas, ribereños, quilombolas y sobre todo mujeres. Y que no estaba ahí en su nombre, estaba representando a sus comunidades, a sus pueblos, a sus etnias. Oh, gracias. Durante el sínodo, las reacciones espontáneas, favorables y contrarias a los discursos. Las mujeres gritaban, los indígenas gritaban. El propio Papa Francisco aplaudía cuando le gustaba una intervención. Los momentos de silencio después de cada intervención. Un tercer elemento, la celebración espontánea en el día de la abertura efectiva del sínodo, y en que el Papa estaba presente en medio a los sinodales y a los otros invitados. Sí, un cuarto elemento, el tema principal del sínodo fue la vida de los pueblos ancestrales, la vida del bioma amazónico, la vida de poblaciones vulnerables y amenazadas, y la vida de la Iglesia y de su misión en el territorio amazónico. Y es en ese contexto y en función de ese contexto que hay que plantear la cuestión de los ministerios eclesiales. Segundo punto, la conversión pastoral como clave de lectura del documento final. Eso se ve claramente por los títulos de los distintos, digamos, capítulos del documento final. Pero se hace en portugués se dice levantamiento. Sí, relevamiento. Relevamiento. Sí. Se percibe que la palabra conversión es la más presente en todo el documento. ¿Cuáles fueron las cuestiones ministeriales discutidas en el sínodo y que están presentes en el documento final? Es la última parte del documento final. Desde mi punto de vista, la menos bien escrita. La parte sobre la ecología fluye, parece que tiene un único autor. Acá el texto no es
digamos, desde el punto de vista lingüístico, estilístico, bueno, pero vamos a los contenidos. Primero, hay que decir que los nuevos ministerios son un hecho en la región amazónica. No solo en la región amazónica, yo soy brasileño. Un biblista belga, sí que trabaja en Brasil hace unos 50 años, escribió unos 30 años atrás que estábamos asistiendo a una explosión ministerial en Brasil. ¿Y eso por qué? Por la nueva conciencia eclesial del Vaticano II, por el deseo de la gente de participar de todo en la vida comunitaria, civil, eclesial. Tercero, por las múltiples necesidades que surgían en las comunidades para que la Iglesia diera respuestas a las necesidades, sea de la comunidad eclesial, sea de la presencia de la comunidad eclesial en la sociedad. Entonces, en Amazonía no hay un desierto de nuevos ministerios. Los nuevos ministerios están ya presentes, tal vez no sean tantos cuantos en otras regiones, porque las comunidades son pequeñas, digamos, las necesidades son menores, pero esos ministerios hay y tenemos que progresar en eso. Segundo punto, la creación de nuevos ministerios propios para la región amazónica. Eso sí, aquí tenemos una novedad. Creo que ya en la Amazonía hay ministerios propios, pero el sínodo insiste en algunos. El ministerio de la acogida en las comunidades urbanas de la Amazonía, con miras a la solidaridad fraterna con los migrantes, refugiados, personas sin hogar que dejaron o tuvieron que dejar las selvas y las zonas rurales. Ministerio para el cuidado de la casa común, para cuidar del territorio, de las aguas, en alianza con las comunidades indígenas. Ministerio de la promoción de la ecología integral, etc. ¿no? Aquí no es necesario que el Papa, no depende del Papa la creación de esos ministerios. Eso depende de las iglesias locales. Claro, en la comunión de la iglesia, de todas las iglesias, pero eso depende de las iglesias locales. Tercer punto, ampliar a las mujeres los ministerios instituidos del lectorado y de la comunidad. Esta es una cuestión escandalosa, porque desde que Pablo VI, en 1971, a través del Ministerio Acuena, reservó el ministerio instituido de lector y acólito para las mujeres, muchos biblistas, historiadores, teólogos, pastoralistas dijeron: eso no está bien, eso no está bien. No se cambió. Este tema volvió en otros sínodos, y los sínodos no acogieron las objeciones que había en relación a eso. Finalmente, el documento final del sínodo de la Amazonía dice: hay que ampliar los ministerios instituidos de lector y acólito para las mujeres. Son ministerios simples, son ministerios elementares, digamos, ¿no? Tanto más necesario, porque es impensable que en el derecho de los laicos, ¿sí?, de laicato, haya ¿cómo se dice?, esta restricción, ¿no? Son ministerios no ordenados. Acá basta.
cambiar el canon 230, parágrafo 1, ¿no? Donde está escrito ahora en latín. Viri laici, hay que poner laici et laice, laici, laicos y laicas, ¿no? Muy simple, cardenal. Tercero punto, las comunidades como espacio privilegiado del surgimiento de nuevos ministerios. Ese es un hecho en América Latina. Los ministerios surgen en las comunidades, desde las necesidades de las comunidades, para que las comunidades tengan vida y para que las comunidades presten su servicio a la sociedad, al entorno donde están. Entonces, los ministerios hay que pensarlos no a partir, digamos, del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento acá es un marco, es una inspiración, ¿no? No hay que copiar el Nuevo Testamento, pero las necesidades de las comunidades de un lado y los carismas del Espíritu de otro. Acá, esos dos elementos son como que la estructura para que surjan y vivan los ministerios en la comunidad. En la iglesia antigua era así. Había una estrecha relación entre comunidad y ministerios. Tanto así que el señor Hühnermann, en el canon 6 de Calcedonia, dice: no se debe ordenar a nadie que no esté conectado a una comunidad. Las ordenaciones llamadas absolutas son inválidas. El obispo que lo haga tiene que ser punido. ¿Sí? Canon 6 de Calcedonia. ¿Por qué? Porque la iglesia antigua entendía los ministerios en la comunidad, para la comunidad. El ministerio no era un honor, un premio, no sé qué, ¿no? El ministerio era un servicio de aquella comunidad con misión. El sínodo propone también, acá hay dos cosas. En un texto, el sínodo propone que hombres y mujeres, laicos y laicas, puedan asumir la conducción pastoral de una comunidad. ¿Sí? Y otro texto propone que mujeres asuman la coordinación, la animación pastoral de una comunidad. Aquí se trabaja con una analogía del Código de Derecho Canónico que prevé en el canon 510, ¿no?, que una parroquia pueda ser asumida por un laico, ¿no?, bajo la moderación de un párroco, etc., ¿no? Aquí hay una cosa muy interesante, porque se prevén dos cosas: que laicos y laicas asuman la coordinación de una comunidad, o que mujeres asuman la coordinación pastoral de una comunidad. ¿Sí? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué la insistencia en las mujeres? Porque en muchas partes de la iglesia, en la Amazonía especialmente, son las mujeres que llevan a las comunidades. Sin las mujeres, y aquí no hablo solo de mujeres laicas, sino también de mujeres religiosas, ¿no?, las comunidades no tendrían la vida, el vigor, no prestarían todo el servicio que prestan en Amazonía. El diaconato de los hombres, el documento dice: es urgente la promoción, formación y apoyo a los diáconos permanentes. A mí no me gusta esa expresión, diáconos permanentes. El diaconato de las mujeres. Atención a las palabras, no voy a extenderme sobre eso, ¿no? Diaconato de las mujeres. Las mujeres no quieren que se diga diaconato femenino. Y las teólogas dicen: no hay que decir, preferiblemente, no hay que decir diaconisas, hay que decir mujeres diáconas, o simplemente diáconas, ¿no? Diaconato de la mujer. En la iglesia antigua y más, en gran parte de la iglesia medieval, hubo un diaconato de las mujeres.
ni siempre para las mismas funciones en todas las partes, ni en todas las partes, ni exactamente con el mismo rito de ordenación, ¿sí? Pero hubo. Hay un estudio grandísimo de una historiadora italiana llamada Moema Scimmi, que es precioso sobre eso, ¿sí? Precioso. No sé si está en la comisión del Papa, tendría que estar, porque si esta comisión ha estudiado el tema bajo el aspecto histórico, es una de las más grandes conocedoras del tema, ¿sí? Claro, pero que el tema no es meramente histórico, es también teológico, es también pastoral. La cuestión aquí es hermenéutica, ¿no? No se va a decidir solo con argumentos históricos. Y finalmente la cuestión de la ordenación de los hombres casados. Algunos cuestionamientos. Primero, la cuestión terminológica. El sínodo habla de instituir los ministerios. Está bien, se puede decir, pero sería mejor decir crear los ministerios. Porque cuando se dice ministerio instituido, eso quiere decir que es un ministerio que es conferido a alguien a través de un rito litúrgico que se llama institución. Y se distingue así de otro rito litúrgico que es la ordenación. En la tradición apostólica la tradición apostólica atribuida a Hipólito, ¿no? A esa distinción clara: heirotonía, imposición de las manos; institución, indicación, ¿sí? El término correcto es esto, ¿no? Y ministerios instituidos de directora de acólito y tantos otros que, por decisión de la iglesia local o del obispo, se pueden dar a través de un rito litúrgico que se llama institución. Hablé sobre eso, entonces saltamos el punto siguiente también. Otro término. El documento habla de ministerios laicales. Entiendo lo que quieren decir, pero también entre los especialistas en ministerios, este término, ministerios laicales, de manera general es evitado. ¿Por qué? Por algunas razones. Primero, el término laico, laica, laicos, laicas es de extrema polisemia, quiere decir muchísimas cosas. Segunda razón, el índole secular, eso está en Lumen Gentium 31, es propio y peculiar a los laicos, no es específico, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un ministerio laical? Sería por el índole secular, pero el índole secular marca también los obispos, los presbíteros, los diáconos, etc. De una manera diferente, claro, pero marca, ¿no? El elemento definitivamente característico de un ministerio atribuible a un laico o a una laica es que su asunción y ejercicio no requiere la ordenación sacramental. Por eso se prefiere decir ministerios no ordenados. No ordenados. Significa que los laicos los pueden recibir y ejercer, y también los ordenados, porque no se requiere la ordenación, pero uno que tiene la ordenación no pierde aquel que tiene por su condición común en la comunidad eclesial. Otro punto sobre la ordenación de hombres casados. El texto del sínodo dice así: que tengan un diaconado permanente fecundo. Aquí yo veo un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que tomemos a los diáconos actuales y los ordenamos presbíteros. Puede ser, es una lectura posible de ese texto. Pero me pregunto, ¿eso es bueno?
¿Es bueno para el diaconato? El diaconato es un ministerio que en esos 50 años todavía no adquirió un perfil propio, aunque diversificado en toda la iglesia. Entonces, es bueno que tomemos a diáconos y los ordenemos presbíteros, que sea en la región amazónica o que sea en otras partes, ¿no? Entonces, es una pregunta. Y la otra posibilidad, que un laico reciba la ordenación diaconal, la ejercite por algún tiempo y después sea ordenado presbítero. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Pero mi pensamiento, mi idea, no creo que sería bueno que se ordenaran, se tomaran los diáconos permanentes de hoy y algunos de ellos fueran ordenados diáconos, ¿no? Así piensa también Alfonso Morat, un teólogo y canonista belga que es uno que más ha escrito sobre esta cuestión. El documento no habla de los obispos, es siempre así, los obispos hablan, pero no hablan de los obispos, ¿no? Claro que hablan hablando de los otros, ¿no? Pero yo no soy especialista en escucha telefónica, ¿no? Entonces hay que dar a otros esta tarea de hacer ese trabajo de portería de condominio, ¿no? Terminando, ganancias generales y específicas. Primero, el proceso sinodal. El sínodo de la Amazonía ha sido es referencial en eso de proceso sinodal, ¿sí? Por ejemplo, Inés Zambrano, la superiora de las Lauritas, dice: las mujeres en el sínodo hemos dado voz a la mujer de la Amazonía, ¿no? Y Víctor Codina: no deja de ser significativo que el 24% de los padres sinodales haya rechazado ese clamor que ha brotado de la consulta de las comunidades que habitan el vasto territorio panamazónico durante el camino de preparación del sínodo. 24%, dicen, es poco, claro que es poco, pero si comparamos con el Vaticano II, las mujeres eran ¿qué? 1%, ¿no? 1%. El instrumento Labores, después de 50 años, o sea, desde el Sínodo para la Justicia en el Mundo, el sacerdocio ministerial, abre finalmente la posibilidad que el tema de la ordenación de hombres casados para la región amazónica sea discutido. Hace 50 años que en los sínodos este tema no pudo ser discutido, ¿sí? Me acuerdo, por ejemplo, no sé, me parece, en el sínodo de la vocación sacerdotal, que después resultó en pastores Labovomes, un obispo brasileño alemán, Alfredo Tepe, hizo una intervención sobre eso. Fue después, ¿cómo se dice? Desautorizado. Sí, eso. Entonces, acá no está en discusión, no se discute el celibato, es un don, ¿sí? Se discute si la ley del celibato está, se discute si el celibato está o no está intrínsecamente, es un elemento intrínseco a la naturaleza del ministerio ordenado. Esa es la cuestión. ¿Sí? Y claro, se puede discutir también si es necesaria una ley, ¿sí?, que haga del celibato una condición para la ordenación, ¿sí? Y se sabe, eso es teología buenísima, que no es un elemento intrínseco, no sería necesario poner como condición, ¿sí? Y el sínodo de la Amazonía no está creando ni pidiendo
un cambio universal, está pidiendo, digamos, una excepción, ¿sí?, a la ley general. Y aquí hay otro elemento. En el sínodo no se discutió el celibato, se discutió el celibato, no se discutió la ley del celibato, no se defendió la ordenación de hombres casados para resolver el problema de escasez de clero. Se reflexionó a partir de la situación de miles y miles de comunidades que no tienen acceso regular a la Eucaristía porque no tienen su presbítero. Entonces, este es un cambio. La cuestión es la centralidad de la Eucaristía. Miles y miles de comunidades no tienen acceso a la Eucaristía. Entonces tenemos que encontrar la ley de la gracia. La ley de la gracia es superior, el derecho de la gracia es superior a la legislación, al derecho de la legislación. Entonces, esa es la cuestión de fondo, ¿sí? Esa es la cuestión de fondo. Miren, una diócesis en la Amazonía brasileña, territorio más grande que el territorio de Italia, más grande, dispersos, ¿no? 800 comunidades, un obispo, 27 sacerdotes. ¿Es posible eso? No es posible, ¿no? Dificultades de comunicación, de transporte, de todo, ¿no? Solo quien ha vivido y vive en esa situación siente, percibe, se da cuenta de esa realidad, ¿no? Entonces, los obispos de Amazonía son los que mejor conocen la situación y no están pidiendo soluciones teóricas, abstractas, no, están pidiendo soluciones concretas desde sus desafíos muy concretos. Aunque el sínodo no haya probado, digamos, el diaconato de las mujeres, digamos, dio nueva vida a la comisión, ¿no? A la comisión creada por el Papa, que tenía resultado, digamos, en decir, no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y finalmente, claro que las decisiones del Sínodo de Amazonía van a impactar el debate en otras áreas de la Iglesia, ¿sí? Sobre la ordenación presbiteral de hombres casados, diaconato de mujeres, y creo también la cuestión de la ordenación sacerdotal de las mujeres, ¿sí? Porque eso que el Papa Ratzinger ha hecho de decir que el diaconato no tiene una dimensión de servicio sacerdotal, sí, pero no resuelve, ¿sí? No resuelve. No tengo tiempo para explicar mejor eso. Yo creo que con las mujeres, con los ministerios de las mujeres o para las mujeres, la Iglesia Católica tiene una deuda civilizacional. Una deuda civilizacional. Estamos nos dando cuenta, ¿sí? Entonces, el sínodo. ¿Por qué digo eso también en la ordenación sacerdotal de las mujeres? Porque en la consulta eso también apareció. Aunque eso no haya sido discutido en el aula no fue, ¿no? Pero en la consulta mucha gente dijo, ordenar las líderes de comunidad como sacerdotes, ¿no? Ordenar a las religiosas como sacerdotes, son esas personas que ellos conocen, que están con ellos en el día a día, ¿no? Gracias.